Muy buenas tardes para todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el pensamiento organizacional estratégico. A lo largo de este espacio realizaremos un recorrido por la evolución de la estrategia, desde sus orígenes hasta su aplicación en las organizaciones actuales, comprendiendo los cambios económicos, tecnológicos, políticos y sociales que han transformado la manera en que las organizaciones toman decisiones y enfrentan los desafíos de su entorno. Mi nombre es Delia Leal y tendré el gusto de acompañarlos junto con mis compañeros en este recorrido sobre los aspectos del pensamiento organizacional estratégico. Hola chicos. Hola, Hola Dalila, buenas tardes. Dalila, buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, para iniciar, quisiera plantearles una pregunta. Cuando escuchamos la palabra estrategia, ¿en qué pensamos? Yo pienso que generalmente lo asociamos con empresas, con competitividad, con innovación y con planeación organizacional. Sin embargo, yo creo que la estrategia tiene una historia más antigua de lo que imaginamos. Claro que sí, Dalila. La palabra estrategia proviene, como muchas cosas de la civilización occidental, del griego estrategos, utilizado para designar al comandante militar responsable de dirigir los ejércitos. Durante siglos, las reflexiones estratégicas estuvieron asociadas al ámbito militar y político. Grandes pensadores como Sun Tzu y su libro El arte de la guerra, Nicolás de Maquiavelo, Carl von Clausewitz, desarrollaron principios relacionados con el liderazgo, la planificación y el uso inteligente de recursos, la anticipación y la toma de decisiones frente a adversarios. Con el paso del tiempo, estos principios dejaron de aplicarse exclusivamente a la guerra y comenzaron a trasladarse al mundo empresarial, dando origen al pensamiento organizacional estratégico que hoy conocemos. Así es, Edgar. Pero es importante aclarar que esa evolución no ocurrió de manera espontánea ni aislada. Fue el resultado de múltiples transformaciones, tanto económicas como industriales, tecnológicas y sociales, que obligaron a las organizaciones a replantear continuamente la forma en que tomaban las decisiones y enfrentaban los desafíos del entorno. Por ello, recorreremos algunos momentos históricos que marcaron esa evolución. Bueno, entonces comencemos con los primeros años del siglo XX. Así es. Déjame te cuento cómo entre 1900 y 1930 el contexto estaba marcado por la Segunda Revolución Industrial, un periodo que impulsó el crecimiento de las grandes fábricas y los sistemas de producción masiva. En este momento, la principal preocupación de las organizaciones no era competir, sino producir cada vez más y hacerlo de la manera más eficiente posible. De acuerdo contigo, Dalila, en este contexto sobresalen dos personajes fundamentales. Por un lado está Frederick Taylor, quien desarrolla la administración científica proponiendo el estudio detallado del trabajo para mejorar la productividad. Tienes toda la razón. Durante esta etapa prácticamente no existía una visión estratégica formal. Entonces, las organizaciones estaban concentradas en optimizar sus procesos internos, reducir costos y argumentar la producción. Esto ocurría básicamente porque la demanda era tan alta en ese momento que prácticamente todo lo que se producía encontraba compradores. Por esta razón, la competencia y las expectativas de los clientes todavía no constituían una preocupación prioritaria para los directivos. Dalila, en esta época las empresas no estaban pensando en cómo generarle a la competencia, cómo ganarle, perdón, porque ellos prácticamente todo lo que producían lo vendían. Lo que realmente les importaba era fabricar más, hacerlo más rápido y gastar menos. Por eso se enfocaban tanto en la producción. Tal cual, eso nos muestra que la estrategia fue cambiando con el tiempo. A medida que aparecieron más empresas y los clientes empezaron a tener más opciones, ya no bastaba con producir mucho. También era importante entender el mercado, planear mejor y buscar formas de diferenciarse. Ahí es cuando la estrategia empieza a tomar el papel tan importante que tiene hoy las organizaciones. Silvia, pero esta realidad cambiaría de manera radical con uno de los acontecimientos económicos más importantes del siglo XX, la Gran Depresión de 1929. Así es, déjenme les cuento un poco sobre esta época en la que la caída de los mercados financieros, el desempleo masivo y la disminución del consumo básicamente demostraron que producir eficientemente ya no era suficiente para garantizar la supervivencia de las empresas. Básicamente ahí las organizaciones comprendieron que también debían entender el comportamiento del mercado.
Sabes, Dalila, a partir de ese momento comenzaron a formularse preguntas completamente diferentes. ¿Qué necesitan los consumidores? ¿Cómo está cambiando el mercado? ¿Qué está haciendo nuestros competidores? Es importante resaltar que la innovación de los pensamientos estratégicos es que las empresas dejaron de reaccionar a todos los problemas y comenzaron a anticiparse a los cambios, analizando el mercado, la competencia, la tecnología y las necesidades de los clientes. Antes era un objetivo producir más y reducir los costos. Hoy en día las empresas innovan constantemente, y se adaptan a los productos y a los servicios para mantenerse de manera competitiva, como lo explicaba en el artículo Sanabria. Así es, Cata. Yo creo que fue en ese momento cuando empresas como General Motors comprendieron rápidamente esa nueva realidad y trajeron innovaciones constantes sobre sus productos. Y eso, pues diría yo que fue una forma de responder mejor a las preferencias de cada uno de los consumidores. Yo creo que este cambio representó uno de los primeros pasos hacia una verdadera visión estratégica de lo que fueron la gestión de las organizaciones. Sí, sabes, muchos se dieron cuenta posteriormente de la década de 1940, un periodo donde fue profundamente influenciado por el final de la Segunda Guerra Mundial, en el que se dieron las creaciones de organismos internacionales favoreciendo la recuperación económica y la expansión de los mercados. Así es, Cata. Después de la guerra, pues básicamente todo cambió y se experimentó una importante reorganización económica y política. Se implementó el Plan Marshall, surgió el sistema Bretton Woods y vino la parte del Acuerdo General sobre Aranceles. Ahí básicamente, ¿qué sucedió? Aparecieron diversos organismos internacionales que favorecieron pues tanto la recuperación económica como la expansión de los mercados. Exactamente. Y como consecuencia de ese crecimiento, las organizaciones comenzaron a expandirse rápidamente y surgió la necesidad de administrar mejor sus recursos. Por ello, la planeación financiera adquirió gran importancia. Sí, Silvia, tal cual. Adicionalmente, yo pienso que en esa etapa la planeación está orientada principalmente hacia la elaboración de los presupuestos, la administración de los recursos y el control financiero. Aunque todavía no existía una teoría estratégica consolidada, yo creo que esas prácticas sentaron las bases sobre las cuales posteriormente se desarrollaría lo que fue llamado la estrategia empresarial. Bueno, ahora llegamos a los años 50, que fueron considerados por muchos autores como el verdadero nacimiento del pensamiento estratégico moderno. Bueno, fue justo ahí cuando aparece uno de los grandes referentes de la administración, Peter Drucker. Él propone que las organizaciones comiencen a hacerse preguntas y aunque ahora estas preguntas parecen sencillas, en ese momento transformaron completamente lo que fue la manera de dirigir las empresas. Preguntas como ¿cuál es nuestro negocio? Pero sobre todo, principalmente, ¿cuál debería ser nuestro negocio? Sí, sabes, estas preguntas lo que permitieron fue desarrollar conceptos de que hoy forman parte de cualquier organización, como lo que es la parte de la misión, la visión y los objetivos organizacionales. Además, la estrategia comenzó a incorporarse formalmente a las escuelas de administración y negocios, consolidándose así como un campo específico de estudio. Así es, Cata. En los años 70, el pensamiento estratégico se fortaleció por toda la parte de los importantes aportes académicos. Sí, uno de ellos corresponde a Kenneth Andrews, cuyos planteamientos darían origen al conocido análisis DOFA, que es una herramienta de planificación que significa debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Sirve para analizar la situación interna y externa de una empresa, un proyecto o una persona antes de tomar decisiones importantes. La planeación estratégica corporativa estuvo también orientada a fortalecer las decisiones y la asignación eficiente de los recursos. Así es. ¿Sabes qué, Edgar? Otro aporte importante fue realizado por Ludwig von Bertalanffy, que fue el creador de la teoría general de los sistemas. Gracias a esa teoría fue que las organizaciones dejaron de verse como unas estructuras aisladas y comenzaron a entenderse como sistemas abiertos que interactuaban permanentemente con el entorno. Aunado a eso, también tenemos los aportes de von Neumann y Morgenstern mediante la teoría de juegos, que ofreció herramientas para comprender situaciones competitivas
y apoyar la toma de decisiones estratégicas. Así es. Y continuando con esto, empresas como Royal Dutch comenzaron a utilizar planeación por escenarios, reconociendo básicamente que el futuro no podía predecirse únicamente mediante proyecciones lineales del pasado. En otras palabras, comprendieron que las organizaciones debían prepararse para diferentes futuros posibles. Bueno, y ahora llegamos a la época de los años 70, una década marcada por un nuevo escenario de incertidumbre económica debido Claro a que la sí. situación geopolítica de esa época. Claro que sí, Edgar. La crisis petrolera de 1973 obligó nuevamente a las organizaciones a replantear su forma de actuar. Como respuesta, surgió básicamente que la planeación estratégica corporativa, cuyo propósito era fortalecer la toma de decisiones, adicionalmente lograra una asignación mucho más eficiente de los recursos. Sí, en esta etapa aparecen herramientas que todavía hoy siguen utilizándose. Entre ellas encontramos la matriz del Boston Consulting Group, conocida como la matriz BCG, y la curva de experiencia. Estas metodologías permitieron analizar portafolios de negocios, identificar oportunidades de crecimiento y además de eso optimizar inversiones en diferentes unidades estratégicas de las organizaciones. Así es. Durante los años 80 es cuando ocurre literalmente el cambio más importante, en que las organizaciones comprendieron que formular una buena estrategia no era suficiente, sino que existían unos mecanismos adecuados para implementarlas. Bueno, compañeros, y es en este preciso momento donde el contexto surge la gerencia estratégica, entendida como un enfoque integral que articula cuatro grandes procesos. Uno, que es la formulación; dos, la implementación; tres, el seguimiento; y el último, que es el control de garantía. Las organizaciones comprendieron que diseñar una estrategia carecía de valor si no existían mecanismos adecuados para ejecutarla. Sí, Karen, y es en esta época donde sobresale uno de los autores más influyentes del pensamiento estratégico moderno, Michael Porter, quien sus aportes básicamente revolucionaron la forma de analizar la competencia. Digamos, Porter desarrolló herramientas ampliamente conocidas tales como las 5 fuerzas competitivas, que permiten analizar el nivel de competencia dentro de una industria, la cadena de valor, que ayuda a identificar dónde se genera valor dentro de una organización, y las estrategias genéricas mediante las cuales las empresas pueden construir ventajas competitivas sostenibles frente a sus competidores. Posteriormente a esto llegamos a los años 90, caracterizándonos por la globalización, la expansión de los mercados internacionales y acelerando el desarrollo de las tecnologías de la información. Bueno, en este contexto se fortalece el concepto de direccionamiento estratégico, entendido como el proceso mediante el cual toda organización orienta sus recursos, sus capacidades hacia objetivos comunes, alineando la planeación estratégica con las actividades operativas diarias. Asimismo, adquiere gran relevancia el modelo japonés de Hoshin-Kanri, también conocido como gestión por políticas. Esta metodología busca alinear la planeación estratégica con las actividades operativas del día a día, involucrando no solamente a la alta dirección, sino también a todos los niveles en la organización. Y esa es quizás una de las grandes enseñanzas de esta evaluación. La estrategia dejó de ser una responsabilidad exclusiva de los directivos para convertirse en un compromiso compartido por toda la organización. Después de recorrer esta evolución histórica, podemos concluir que la estrategia no es un concepto estático, es una disciplina dinámica que ha evolucionado constantemente como respuesta a los cambios económicos, tecnológicos, políticos y sociales. Por eso, actualmente podemos entender el pensamiento estratégico como una manera de analizar la realidad, anticiparse a los cambios y encontrar unas formas creativas para alcanzar los objetivos de una organización. La historia del pensamiento organizacional estratégico nos demuestra que las organizaciones exitosas no son aquellas que mejor predicen el futuro, sino aquellas que desarrollan la capacidad de adaptarse continuamente a él. Bueno, y para finalizar, a nosotros nos llamó mucho la atención saber que la estrategia no nació en las empresas, sino en el ámbito militar. A veces nosotros pensamos que es un concepto moderno, pero en realidad lleva muchísimos siglos evolucionando. Creo que eso demuestra que sin importar la época, siempre
ha sido importante analizar el entorno, hay que anticiparse a los cambios y tomar buenas decisiones. Hay organizaciones que enfrentan diferentes retos, pero el principio sigue siendo el mismo, que es adaptarse y actuar con una visión clara para alcanzar los objetivos. Al final, una organización no crece solo por la tecnología o por sus productos, sino porque las personas hacen parte de ella. Para mí, una enseñanza valiosa es que el éxito no depende únicamente de obtener buenos resultados, sino de construir un ambiente donde todos podamos crecer y aportar. Muchas gracias, Karen, por las conclusiones y muchas gracias a todos por participar. Que tengan una feliz tarde. Igualmente. Muchas gracias igualmente.